Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El sol de verano se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos tonos anaranjados y dorados. Stuart salió de la oficina, sintiendo como su cuerpo se llenaba de alivio. Las complejas negociaciones, que se habían prolongado durante horas, finalmente habían terminado. Inspirando el cálido aire vespertino, cerró los ojos por unos segundos. Una ligera sonrisa se extendió por su rostro, y sintió cómo se desvanecía el peso de los últimos días. Al acercarse a su coche, Stuart echó un último vistazo a la calle. La ciudad, como si se adaptara a su estado de ánimo, comenzaba a despedirse del bullicio del día y se llenaba de sombras. Sentado en el automóvil, miró su teléfono. En ese momento, sonó una llamada. «Hola, cariño», dijo, sonriendo, aunque su voz ya tenía un tono de irritación. «Stuart, ¿hoy vas a llegar tarde otra vez?», preguntó Emily. Su voz sonaba cansada, pero también tenía un matiz de inquietud. «Creo que sí. Tengo que resolver un par de asuntos más», respondió él, acariciando el volante. Su mirada se deslizó al espejo, donde vio su reflejo sonriendo, pero esa sonrisa pasaría desapercibida para Emily. «Está bien, espero que no sea hasta tarde», suspiró ella. En sus palabras se notaba una decepción, como si Stuart volviera a no cumplir sus expectativas. «De acuerdo», respondió él, intentando suavizar su tono. Pero finalmente colgó sin esperar respuesta. Sabía que Emily no aprobaría su actitud, pero no estaba de humor para explicaciones. Esta noche necesitaba tiempo para sí mismo. Cuando Stuart encendió el motor y se dirigió al bar, sus pensamientos comenzaron a divagar. Era una tarde cualquiera, pero esta vez había algo diferente. Una tensión interna no lo dejaba en paz. Pensaba en cómo Emily le recordaba a menudo que no podía estar solo todo el tiempo, como su preocupación empezaba a irritarlo. Pero, por otro lado, no podía imaginar su vida sin esa preocupación. Sin embargo, esta noche era solo para él. Una noche en la que no tendría que responder preguntas, no tendría que ser amable, no tendría que guardar las apariencias. Al llegar al bar, se estacionó y fue directamente hacia la entrada. El bar no era como la mayoría, en él reinaba una atmósfera especial, tonos oscuros en el interior, luces tenues y música suave. Cuando Stuart entró, vio enseguida a su amigo Tom sentado en una mesa en la esquina. «Tom, veo que ya te estás relajando», dijo Stuart al acercarse. Hablaba con una sonrisa, pero su voz aún llevaba una sombra de irritación. «Sí, amigo, te estaba esperando», dijo Tom, estrechando su mano. «¿Por qué tardaste tanto? Habíamos quedado media hora antes». Stuart se rió. «Oh, ya sabes cómo es el trabajo. El retraso es inevitable. Ya pensaba que me habías dejado esperando como a un viejo amigo». Stuart pidió unos vasos de cerveza y el ambiente se volvió rápidamente más relajado. La atención se centró en las charlas y en relajarse. Primero hablaron de negocios, luego pasaron a charlas sobre mujeres y de nuevo sobre negocios. Sin embargo, el tema que poco a poco fue tomando protagonismo fue Emily. «Amigo, creo que tienes suerte con tu esposa. Emily se preocupa mucho por ti, y tú no te lo mereces», dijo Tom, frunciendo el ceño, aunque sus palabras sonaban más bien como una pregunta. Stuart dejó su vaso y miró a su amigo. En sus ojos apareció una sombra de sorpresa, pero luego se relajó y sonrió. «Oye, ¿tan mal me ves?». Se rió Stuart, aunque en su risa había algo de nerviosismo. «No he dicho eso», respondió Tom, bebiendo un trago de cerveza. Sus ojos se cruzaron con los de Stuart y, aunque intentaba mantenerse despreocupado, en su voz había una sutil nota de duda. Stuart decidió no profundizar en la conversación, pero en su mente comenzaron a surgir pensamientos. Realmente no entendía por qué Tom había dicho eso. En realidad,
Siempre había creído que Emily simplemente era muy atenta con sus necesidades. Sabía que ella tenía sus debilidades, pero él tampoco era perfecto. Creía que su preocupación era solo su manera de estar cerca, aunque a veces comenzara a irritarlo. Tom notó que Stuart estaba pensativo y decidió cambiar de tema. ¿No tienes planes de ir a algún lugar este verano?, preguntó, levantando su vaso y alisándose el cabello. No sé, la verdad. Ahora todo mi tiempo se lo lleva el trabajo, y Emily, probablemente ya le cuesta soportarme. Si voy con ella, terminaremos más cansados el uno del otro, respondió Stuart, tomando un trago de cerveza con una sonrisa irónica en su rostro. Tom asintió. Entiendo. En verdad, necesitas hacer algún cambio en tu vida. De lo contrario, podrías quedarte atrapado en este pantano para siempre. Stuart lo miró y volvió a reírse. Bueno, llamarlo un pantano es quedarse corto. Si supieras cómo a veces ella me agota, dijo Stuart, pero su voz se hizo más baja. Pensó de nuevo en su esposa, pero sus pensamientos rápidamente tomaron otro rumbo. Cuando la conversación se desvaneció, Stuart se levantó. El tiempo había pasado sin que se diera cuenta y necesitaba volver a casa. Pero ¿cómo regresar cuando sus propios sentimientos estaban en conflicto? Nos vemos, Stuart. Me alegra haberte visto, dijo Tom, poniéndose de pie. Stuart le guiñó un ojo. Tienes razón, es hora de irse, o Emily comenzará a preocuparse otra vez. Gracias por distraerme. Suerte, amigo, dijo Tom, y sus ojos se volvieron serios por un momento. Stuart tomó su chaqueta y se dirigió hacia la salida. Pensaba en cómo su vida se volvía cada vez más cargada. En un momento, se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no recordaba cómo había empezado todo. Emily estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla apagada del televisor. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche. Había estado esperando pacientemente a que Stuart regresara a casa. Sabía que su salida vespertina con su amigo Tom podía alargarse, pero siempre esperaba que no se extralimitara. En las últimas semanas, había notado cómo la relación de Stuart con el alcohol se volvía cada vez más tensa, y cada noche que él se demoraba, la preocupación de Emily aumentaba. El sonido de la llave en la puerta la hizo sobresaltarse. Se levantó del sofá y se dirigió al recibidor. Cuando la puerta se abrió, Emily reconoció el familiar olor, alcohol fuerte y cigarrillos. Stuart entró en la casa, apoyándose en la puerta, con pasos tambaleantes y el rostro enrojecido y nublado. Dios, Stuart, ¿dónde te emborrachaste tanto?, preguntó Emily, sin ocultar su inquietud y molestia. Se apresuró a acercarse y lo sujetó para evitar que cayera. Sus ojos estaban inexpresivos y en su rostro había una sonrisa tonta, como si estuviera en su propio mundo. Stuart no respondía. Intentaba decir algo, pero las palabras se le enredaban y de su garganta solo salían murmullos incoherentes. Emily sintió una ola de desesperación. Esto ocurría tan a menudo que empezaba a pensar que ya no podría soportarlo. Stuart, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué cada noche regresas en este estado? Su voz era baja, pero en ella había una evidente preocupación. Lo ayudó a quitarse el abrigo y lo sostuvo para que no se cayera. No lo sé, respondió él de manera vacilante, con los ojos nublados y el habla apenas comprensible. Intentó dar un paso, pero sus piernas cedieron. Emily lo sujetó de los hombros y lo guió suavemente hacia el dormitorio. Vamos, Stuart. Ni siquiera puedes mantenerte de pie. Ve a la cama, dijo ella, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Cuando lo llevó hasta la cama y lo colocó de espaldas, Emily vio que abrió los ojos por un instante, solo para volver a cerrarlos de inmediato. Deberías haber vuelto a casa antes, murmuró mientras le quitaba la camisa. Stuart no reaccionaba a sus palabras. Estaba demasiado borracho para entender lo que sucedía. Ella lo acomodó cuidadosamente, se estiró para tomar la manta y lo cubrió.
Emily se dejó caer en la cama, sintiendo que la tensión de lo vivido aún no la abandonaba. Cerró los ojos e inhaló profundamente, esperando que la calma regresara. Pero en su interior todo seguía hirviendo. Se levantó y se dirigió a la cocina, tratando de tranquilizarse. El agua que vertió en el vaso estaba fría, pero no lograba enfriar las emociones que bullían en su interior. Bebió algunos sorbos, sintiendo como el frío recorría su garganta, pero no podía apagar el fuego interno. Siempre lo mismo, murmuró, de pie junto al fregadero y mirando al vacío. Cada vez se aleja más de mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el vaso sobre la mesa y las cruzaba, tratando de consolarse. Con cada año que pasaba, sentía cada vez más que no sabía cómo ayudar a su esposo. Pero, a pesar de todo, seguía a su lado. La culpa la perseguía, pensaba que tal vez podía hacer algo para cambiar las cosas. Sin embargo, hacía mucho que había comprendido que eso no ocurriría. El sueño de Emily fue intermitente e inquieto. Despertó varias veces en la noche, sin poder hallar sosiego ante los pensamientos angustiantes que se acumulaban en su mente. Recordaba la noche anterior y la creciente tensión que cada día pesaba más sobre sus hombros. Esperaba que la mañana comenzara tranquila, al menos para aliviar un poco su sensación de soledad. Pero la mañana comenzó de manera inesperada. Un fuerte estruendo en la cocina hizo que Emily saltara de la cama. Se quedó inmóvil por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando, y luego se dirigió rápidamente a la cocina. Al entrar, se encontró con un Stuart desaliñado y exhausto. Sostenía una taza en la mano, en la que estaba vertiendo agua de una jarra que tenía al lado. La vajilla en la mesa estaba volcada, y algunos platos y tazas estaban rotos. Vio que sus movimientos eran nerviosos y torpes, y, como le pareció, él aún no se había recuperado del todo de la noche anterior. «Dios, me asustaste», exclamó ella nerviosa, tratando de comprender qué estaba haciendo. «Lo siento», bufó él, sujetando la taza con dificultad, «simplemente, estos platos. ¿Por qué no los guardaste?» Emily respiró profundamente, consciente de que la conversación podía tomar un rumbo indeseado. No quería empezar la mañana con una discusión, especialmente después de una noche como esa. Mentalmente se recordó que debía mantenerse calmada. Ayer estaba tan cansada, comenzó a decir, pero enseguida guardó silencio, dándose cuenta de que a él eso difícilmente le interesaría. Vio cómo su expresión se tensaba de inmediato. «Siempre la misma excusa», dijo él con irritación. «Y yo, cada mañana, tengo que andar buscando tazas por toda la casa». Emily apretó los dientes para no responder. Esa conversación se convertiría en otra discusión sin sentido, que inevitablemente terminaría en reproches e insultos. En silencio, se dirigió al refrigerador, sacó huevos y pan, decidiendo distraerse preparando el desayuno. Puso una sartén en la estufa y escuchó cómo Stuart se dirigía a la sala, todavía con la taza en la mano. Pasaron varios minutos en los que ninguno de los dos dijo una palabra. Cuando el desayuno estuvo listo, Emily puso la mesa e invitó a Stuart a sentarse. «Ven», dijo con calma, tratando de no mostrar que la herida de sus palabras aún ardía en su interior. «El desayuno está listo». Él se sentó en silencio y comenzaron a comer sin decir nada. Solo de vez en cuando se miraban, como si cada uno intentara leer los pensamientos del otro, pero ninguno se atrevía a hablar. A Emily le parecía que ese silencio tenso la oprimía más que cualquier palabra. Finalmente, Stuart dejó el tenedor y, sin mirarla, dijo: «Me olvidé de decirte», su tono era neutral, aunque con un ligero toque de molestia. «Tengo que irme de viaje de negocios por unos meses». Emily alzó la mirada, sorprendida por el repentino anuncio. «¿Otra vez?», preguntó, sintiendo como su corazón se encogía. La noticia cayó sobre ella como un rayo. Apenas anoche él había regresado tarde, y ahora, otro viaje. «Sí», respondió él secamente, rodando los ojos, como si su pregunta lo irritara.
Sabes bien que el trabajo lo requiere. No eres una niña para no entenderlo. Emily suspiró, conteniendo la amargura y el deseo de preguntarle por qué era tan frío con ella. Asintió, escondiendo sus sentimientos tras una expresión serena. Está bien, dijo, esforzándose porque su voz no revelara el dolor que sentía por dentro. Ya estaba cansada de pedirle algo, de intentar llamar su atención y cuidado. Sentía que a él ya no le interesaba nada, salvo su trabajo. Él terminó de desayunar rápidamente, sin decir nada más, y se levantó de la mesa, dirigiéndose al dormitorio para preparar su maleta. Emily se quedó sentada en la cocina, mirando su taza. Sus pensamientos estaban confusos, sentía que este viaje sería otra prueba de soledad para ella. Pocos minutos después, Stuart regresó con una pequeña maleta en la mano. Se acercó a Emily y la besó de manera distraída en la mejilla, sin siquiera mirarla a los ojos. Volveré pronto, murmuró, como si lo dijera por obligación. Cuídate, respondió ella en voz baja, sintiendo como esas palabras le apretaban el corazón. Esperaba que él al menos la mirara de otra manera, pero su expresión seguía siendo fría y distante. Emily lo acompañó hasta la puerta, observando cómo él se subía al auto y se marchaba. Se quedó junto a la ventana, mirando hasta que su coche desapareció de su vista. Luego, regresó a la cocina, recogió los platos y se sentó en el sofá. Una sensación de vacío e impotencia la envolvió. Sentía que había perdido algo muy importante, algo que nunca volvería. Stuart llegó a la oficina temprano en la mañana. Pasó junto a la recepción, donde la secretaria le saludó amablemente y entró en su despacho. Lo esperaban las tareas de siempre, una pila de informes aguardando su turno. Se sentía cansado, como siempre. Otra vez a lidiar con esta basura, murmuró para sí mismo, sentándose en su escritorio y sumergiéndose en la interminable rutina de cifras y documentos. Stuart se aferró a los papeles, como si intentara convencerse de que todo eso no le pesaba tanto. Pero esta vez, el informe parecía especialmente tedioso. Gráficas interminables y resúmenes absolutamente desinteresantes. No entendía por qué seguía haciendo todo eso. De repente, el teléfono comenzó a vibrar. Stuart se distrajo de los informes por un segundo y lo tomó en sus manos. Vio un mensaje de Irma. Hola, cariño. ¿Vendrás hoy? Sonrió, sintiendo como el deseo de liberarse de ese entorno monótono lo invadía. En los últimos meses, Irma se había convertido para él en algo más que una aventura de una noche, era su refugio, un lugar donde realmente lo entendían. Ella era 10 años más joven, siempre cariñosa, atenta y, a diferencia de Emily, lo escuchaba sin reproches ni signos de cansancio. Emily, su esposa, parecía estar distante, ocupada únicamente en las tareas del hogar y en el trabajo. Sí, preciosa, después del trabajo iré a verte, ya le dije a mi esposa que estaré de viaje, respondió rápidamente. ¡Qué alivio! Podía olvidarse de sus obligaciones, dejar de pensar en el estrés laboral y simplemente disfrutar del tiempo con ella. Recordó que había prometido un regalo a Irma por su cumpleaños, y su corazón latió un poco más rápido. Sabía que debía ser un obsequio especial. Stuart miró el teléfono una vez más y vio un nuevo mensaje de Irma, te extraño muchísimo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Su mente volvió al recuerdo de su primer encuentro, de cómo ella se había convertido en un soplo de aire fresco cuando todo a su alrededor se volvía monótono y rutinario. El tiempo pasaba lentamente, pero Stuart no tenía intención de quedarse mucho en su oficina. Cuando terminó su trabajo, recogió los documentos y se dirigió a la oficina del director, el señor Bonilla. Al entrar, se encontró con algunos colegas que intentaron entablar conversación, pero él rápidamente los evitó y entró en el despacho de su jefe. El señor Bonilla estaba sentado en su escritorio, disfrutando de una taza de café y revisando otro informe. Stuart, buenos días, asintió el director sin levantar la vista. ¿Cómo va todo? Bien,
Señor Bonilla, respondió Stuart, enderezando los hombros, sintiéndose decidido y preparándose internamente para la conversación. Se acercó al escritorio y colocó algunas carpetas con informes frente al director, tratando de no mostrar su cansancio. Aquí está todo, como lo prometí, dijo, observando cómo el señor Bonilla, sin apartar la mirada de sus documentos, asintió ligeramente. Excelente, dijo el director, aún sin levantar la vista. ¿Y cómo está Emily? Stuart sonrió. Era una pregunta que había escuchado muchas veces y que siempre respondía diciendo que todo estaba bien. La respuesta parecía tan natural, como si nada hubiera cambiado en su vida. Muy bien, respondió, esforzándose para que su voz sonara segura. ¿Y usted? También todo en orden, dijo el señor Bonilla, dejando su taza de café a un lado y finalmente mirando a Stuart. Entonces, ¿qué novedades hay en el trabajo? Stuart sintió que era el momento perfecto para proponer su idea. Sabía que el director siempre había tenido en alta estima a Emily. Para él, era algo así como la esposa ejemplar, por extraño que eso sonara. Stuart suspiró y, con un poco de vergüenza, dijo: Señor Bonilla, el cumpleaños de Emily está cerca. Le prometí un regalo, un coche. ¿Cree que podría ayudarme? Tal vez prestarme un par de millones para que pueda comprarle algo digno. El señor Bonilla levantó una ceja, visiblemente sorprendido por una solicitud tan directa. Stuart incluso sintió un momento de incomodidad, pero entonces el director, aparentemente tomando una decisión, sonrió. Siempre has sido atrevido, Stuart. Pero si es por ella, el señor Bonilla se quedó pensativo. Está bien, puedo ayudarte, pero recuerda que es solo por tu esposa. Ella realmente me agrada. Stuart no pudo contener la sonrisa, sentía como un alivio lo inundaba. Sabía que obtendría el dinero y ahora podía cumplir su promesa a Irma y hacerla feliz. Muchas gracias, señor Bonilla, dijo, poniéndose de pie. Estoy seguro de que Emily estará feliz. El director solo asintió, volviendo a sumergirse en sus papeles. Stuart sintió una emoción agradable al salir del despacho. Ya imaginaba cómo iría a comprar el regalo para Irma. Cuando la jornada laboral finalmente llegó a su fin, Stuart sintió alivio. Había sido un día largo, pero había terminado con sus tareas y se dirigió a ver a su amante, Irma. Cuando llegó a su casa, su corazón ya latía de impaciencia. Aparcó el coche y se dirigió a la puerta. Al llegar al umbral, notó que sus manos empezaban a temblar levemente de emoción. Siempre era así, cada vez que iba a ver a Irma, sentía como la tensión desaparecía, como si ella pudiera curarlo de toda la rutina y el tedio que lo rodeaban en su vida diaria. Stuart no se detuvo mucho. Tocó el timbre y después de unos segundos, la puerta se abrió. Irma estaba en el umbral, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Inmediatamente le rodeó el cuello con los brazos, abrazándolo, sin darle tiempo para hablar. El beso fue tan apasionado que Stuart sintió como su cuerpo se tensaba. Amor, no sabes cuánto te he extrañado, dijo ella, interrumpiendo el beso y mirándolo con esa sonrisa que solo ella sabía darle. Stuart rió, sintiendo como su tensión se desvanecía. Irma siempre sabía cómo levantarle el ánimo, cómo hacerle olvidar todas sus preocupaciones. Cariño, yo también te he extrañado, dijo, acariciando su cabello y dándole un beso en la frente. Sin perder tiempo, la condujo suavemente hacia el dormitorio. Era el momento en que el mundo alrededor desaparecía, dejándolos solo a ellos dos. Después de varias horas disfrutando el uno del otro, yacían en la cama, su brazo descansando en la cintura de ella, en silencio, sumidos en sus pensamientos. Reinaba una tranquilidad en la habitación, pero no era incómoda, al contrario, era acogedora y hasta un poco emocionante. Irma rompió el silencio, interrumpiendo esa comodidad que ambos encontraban en el silencio. Cariño, ¿esta vez te quedarás varios días?, preguntó, mirando su rostro.
En su voz se notaba una pregunta y Stuart sintió como eso lo tocaba. Ella esperaba una respuesta, como siempre. Él recorrió su rostro con la mirada y permaneció callado un momento, disfrutando el momento. Luego, sonriendo, se giró hacia ella y le respondió. No, amor, esta vez le dije a mi esposa que me iba de viaje por trabajo por unos meses, dijo, levantando el brazo y, atrayendo a Irma hacia él, le dio un beso en el cabello. Irma cerró los ojos con felicidad, abrazándolo con más fuerza. Su rostro se iluminó con una sonrisa, y había algo en sus ojos que le gustaba a Stuart. Era seguridad, esperanza en el futuro. Es una gran noticia, exclamó ella con entusiasmo. Ahora estarás solo conmigo, y podré cuidarte de verdad. Stuart sintió como sus hombros se relajaban. Ella siempre lograba, sin importar la situación, hacerlo sentir importante y necesario. Lo que ella decía le llenaba de confianza. Eso era lo que le faltaba en su relación con Amelie. Hablaron un poco más sobre sus planes para el futuro cercano, compartieron sueños y posibilidades, y luego se sumergieron en el sueño. Stuart abrazó a Irma con fuerza, sintiendo como su respiración se volvía regular. Cerró los ojos y, sintiendo la superficie cálida debajo de él, se permitió olvidar todo lo que no tuviera que ver con ellos dos. En ese momento, el mundo fuera de esa habitación no importaba. La mañana comenzó en silencio para Irma. Abrió los ojos, y lo primero que sintió fue el vacío a su lado. Stuart no estaba. Se había ido, como siempre, y la había dejado sola en ese acogedor apartamento lleno de recuerdos de las noches que pasaban juntos. Sabía que él estaba ocupado, así que no quiso molestarlo. El día, como siempre, comenzaba sin ningún cambio significativo. Se sumergió nuevamente en sus pensamientos hasta que escuchó el sonido de su teléfono. Stuart susurró al levantar el auricular. Pero al otro lado solo había silencio. Era extraño. Sin embargo, Irma pensó que él simplemente se olvidaría, como de costumbre, de devolverle la llamada y decidió no preocuparse. Mientras tanto, Stuart no podía olvidar su promesa. Pensaba en qué regalarle a Irma ese día, pues quería demostrarle cuánto la valoraba. Repasó varias opciones en su mente hasta que recordó cómo ella una vez mencionó que soñaba con tener un coche nuevo. Sabía que ese sería el regalo perfecto para ganarse aún más su corazón. Cuando terminó su jornada laboral, se dirigió de inmediato al concesionario de autos. Al elegir el coche, sentía como su corazón empezaba a latir más rápido de emoción. Sabía que ese gesto era especial, que Irma lo apreciaría y que su sacrificio no pasaría desapercibido. Hizo la compra y, sin demora, se dirigió a casa de Irma. Cuando llegó, su corazón latía como loco. Estaba listo para sorprenderla. Bajó del coche, se acercó a la puerta, marcó el número de Irma y sonrió, sintiendo cómo la emoción lo invadía. Cariño, sal a la calle, tengo algo para ti, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Por dentro, sentía cómo la sangre le hervía y sus pensamientos corrían rápidamente. Al responder la llamada, Irma levantó las cejas con curiosidad. Era tarde, pero dentro de ella había una intuición de que esta noche sería diferente. Rápidamente se vistió, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Y allí lo vio. Un coche blanco inmaculado estaba aparcado justo en la puerta, adornado con un enorme lazo. Irma se quedó petrificada, incapaz de creer lo que veía. Salió corriendo de la casa, como si sus piernas la llevaran solas, y se acercó al coche con los ojos muy abiertos. ¿Es mío?, preguntó Irma, sin poder creer lo que veía. Pasó la mano por el techo del coche, como si temiera que desapareciera si no lo tocaba. Stuart se acercó a ella con una amplia sonrisa en el rostro. En sus ojos brillaba la alegría, ya que estaba seguro de que este regalo sería algo muy especial para Irma. Sí, cariño. Es tu regalo de cumpleaños, dijo, abrazándola.
Su corazón cantaba de felicidad y estaba contento de haber hecho algo significativo para ella. Irma no pudo contener sus emociones. Se lanzó a su cuello, rodeándolo con los brazos, y lo besó, como si ese beso fuera su agradecimiento por todo. Toda su energía salió a la superficie y gritó de felicidad al comprender que no era solo un regalo, era una demostración de todo lo que significaba para él. «Estoy tan feliz», rió, abrazándolo fuerte y sintiendo cómo su pecho se llenaba de emoción. «Te mereces esto y mucho más», susurró Stuart, manteniéndola en sus brazos. Irma se apartó un poco y lo miró con una luz brillante en los ojos. Estaba feliz y ese momento le parecía mágico. De hecho, estaba segura de que todo lo que ocurría en su relación era algo especial y este regalo no era la excepción. ¿De verdad crees que merezco todo esto?, preguntó con sincera sorpresa en la voz. No podía ocultar sus sentimientos, que eran tan intensos que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por supuesto», respondió Stuart, sonriendo. «Eres la mejor. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para hacerte feliz». Se quedaron un rato más junto al coche, disfrutando del momento. Irma examinaba el automóvil, como si quisiera asegurarse de que realmente era tan perfecto como le parecía. Abrió la puerta y se sentó en el asiento, como si el coche no fuera solo un lujoso medio de transporte, sino un símbolo de su relación. «Es simplemente increíble. No puedo creer que hayas hecho esto por mí», continuaba entusiasmada. Stuart la miró con una sonrisa y dijo: «Esto es solo el comienzo, cariño. Quiero que cada día tuyo esté lleno de felicidad y sorpresas». Irma respondió con otro beso, y en sus ojos había chispas de gratitud. Ese día se convirtió para ella en algo más que su cumpleaños, fue el verdadero comienzo de una nueva etapa en su relación. Sintió que, tal vez, muchas cosas cambiarían en sus vidas, pero lo principal que sintió fue el amor que Stuart le brindaba. Ya era de noche, y el cielo se tornaba de tonos azules y negros. Stuart, limpiándose las manos en la chaqueta, caminaba con confianza hacia el restaurante donde había reservado una mesa para una noche especial. Decidió que ese día sería perfecto para él y para Irma. No era solo una cena, era un momento en el que podían celebrar no solo su cumpleaños, sino también ese regalo especial que le había hecho unos días antes. El restaurante donde llegaron era conocido por su lujoso interior y su servicio impecable. Todo a su alrededor era perfecto, desde la suave luz de las velas hasta la tranquila música de fondo. Stuart guió a Irma hasta la mesa, y ella se sentó frente a él, mirándolo con una sonrisa que era a la vez tierna y enigmática. «Te ves increíble», dijo Stuart, sin ocultar su admiración cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Irma llevaba un vestido azul oscuro que realzaba su figura, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. «Gracias, amor, tú también», respondió ella, sonriendo, aunque en sus ojos había algo indescriptible. Stuart notó que ella parecía un poco nerviosa, pero no dijo nada. Comenzaron a cenar, y la conversación fluyó sobre temas simples, el trabajo, sus planes para el futuro. Pero Stuart se dio cuenta de que Irma lo miraba varias veces con una expresión expectante. En un momento, ella dejó el cuchillo y el tenedor, lo miró atentamente y, sonriendo, le habló. «Cariño, yo también tengo una sorpresa para ti», su voz era suave, pero en ella se notaba una tensión especial. Mordía ligeramente su labio, como siempre que intentaba ocultar sus emociones. Stuart levantó las cejas, sonriendo en respuesta. «Oh, ¿en serio?». «Bien», dijo él con una leve sorpresa, pero estaba expectante. No sabía qué esperar, pero siempre le alegraban las sorpresas de ella. Irma colocó su bolso en las rodillas y lo abrió. Stuart la observaba con interés, sin imaginar que ese momento le traería un gran impacto. Ella sacó una pequeña caja y, sin disimular su sonrisa, se la ofreció. «Ábrela», dijo ella, con los ojos brillando de emoción. Stuart tomó la cajita y levantó con cuidado la tapa.
Dentro había una pequeña prueba de embarazo. Al principio no comprendió qué era, pero cuando sus ojos se encontraron con las 2 líneas rojas claramente visibles, su corazón dio un vuelco. Sintió que algo dentro de él se tensaba. «Esto no puede ser», murmuró, su voz temblaba por la sorpresa. Sus ojos se agrandaron y miró a Irma sin poder creer lo que acababa de ver. Irma se puso algo nerviosa al notar su reacción. Esperaba que él se alegrara, pero en su lugar comenzó a sentir una inseguridad inesperada. Esbozó una leve sonrisa y sujetó la prueba en sus manos. «Cariño, ¿no estás contento?», preguntó, apretando los labios. En su voz se notaba una pizca de duda. Ella no sabía realmente qué esperar de él. Solo deseaba que ese momento fuera importante para ambos. Stuart la miraba, tratando de reunir sus pensamientos. Su cabeza daba vueltas y las emociones lo abrumaban. «Cariño, es que... estoy muy contento, solo que todo esto es inesperado», dijo, tratando de encontrar las palabras para no herirla, aunque tampoco sabía cómo reaccionar. Sentía cómo sus emociones luchaban en su interior, alegría, miedo e incluso pánico. Irma inclinó la cabeza y en su rostro apareció un leve rastro de descontento. «Amor, he estado tratando de no revelar mi secreto durante varios meses, pensaba que lo descubrirías por ti mismo», dijo, parpadeando inocentemente. Intentó mostrar que no le daba tanta importancia, pero sus ojos revelaban su preocupación. Stuart la miraba, atónito. «¿Varios meses?». Su voz tembló apenas perceptiblemente al comprender que ella había ocultado esto durante tanto tiempo. No esperaba tal revelación. «Sí», respondió Irma, acariciándose felizmente el vientre. «Pronto comenzará a notarse el vientre. ¿Estás contento, verdad?». Ella esperaba su respuesta, pero él guardaba silencio, asimilando toda la información que acababa de recibir. En la mente de Stuart reinaba el caos. Comprendía que esto podía cambiar drásticamente su vida. Ni siquiera podía imaginar cómo contaría a su esposa que su amante estaba esperando un hijo suyo. No quería separarse de su familia, pero, por otro lado, su relación con Irma era profunda y significativa. «Cariño, ¿y cómo vamos a vivir ahora?». Su voz se volvió más suave y apartó la mirada como si no se atreviera a mirarlo a los ojos. «No quiero compartirte con tu esposa. El bebé necesita un papá». Stuart sintió como una gota de sudor frío recorría su frente. Ella hablaba con tal determinación que no pudo evitar sentir que todo su mundo comenzaba a desmoronarse. No sabía qué decir, ya que todos sus planes de futuro de repente parecían menos claros. No estaba preparado para estos cambios y, al mismo tiempo, su instinto le decía que debía tomar una decisión firme. «No te preocupes, cariño, me encargaré de eso», dijo, intentando mantener la calma, aunque una tormenta de dudas y conflictos internos lo consumía. Apretó su mano y sintió como todo dentro de él se comprimía ante la responsabilidad que acababa de asumir. Irma lo miró con esperanza en los ojos. Confiaba en él, porque su amor era fuerte, y encontraba confianza en el futuro sabiendo que él siempre lograba resolver los problemas. Pero Stuart ya sentía que todo eso podía salirse de control. Desde que Irma le anunció su embarazo, Stuart se volvió diferente. Al principio, todo seguía igual, continuaba viéndose con ella, pasando tiempo juntos y haciéndola feliz. Sin embargo, cada día algo cambiaba. Se volvió silencioso, distante, como si estuviera abrumado por su propia decisión. El inesperado acontecimiento había irrumpido en su vida y alterado profundamente sus emociones. Stuart sabía que su vida estaba ahora al borde del colapso, pero no podía comprender qué hacer a continuación. En el trabajo, sus pensamientos siempre estaban en otro lado y, a pesar de sus buenos resultados, cada vez se quedaba más tiempo allí. Parecía que intentaba evitar no solo la realidad, sino también a Irma. Empezó a llegar a casa más tarde, a quedarse en la oficina, escondiéndose de todos, incluyendo de sí mismo. «Irma,
por su parte, notó los cambios. Sentía que algo había cambiado entre ellos. Stuart había dejado de hablar con ella y su silencio la deprimía. Ella intentaba entender qué sucedía, pero él solo respondía que estaba cansado del trabajo. Irma sentía cómo dentro de ella crecía la frustración. No estaba acostumbrada a tal distancia, y aunque intentaba mantener la calma, su descontento latente se hacía imposible de ocultar. Una noche, cuando Stuart se quedó nuevamente en la oficina hasta tarde, Irma decidió que necesitaba hablar con él. Sabía que cuanto más tiempo permaneciera en silencio, más difícil sería resolver la situación. Estaba en su apartamento, mirando el reloj, y cuando las manecillas marcaron las 9, su paciencia llegó al límite. Tomó el teléfono y lo llamó. ¿Dónde estás?, preguntó, intentando controlar su voz para no sonar demasiado insistente. Sin embargo, su tono tenía un toque evidente de preocupación. En la oficina, respondió él, con voz baja y un poco molesta. Ocupado. Irma sintió como la irritación la invadía. Cerró los ojos, intentando calmarse. ¿Ocupado? No me dices lo que realmente está pasando, Stuart. Siempre te vas, siempre me estás evitando, sintió que su voz se volvía cada vez más aguda. Irma, yo no. Él se detuvo, como si buscara las palabras. Estoy cansado. ¿No lo entiendes? Ella estaba de pie junto a la ventana, sintiendo como el frío viento parecía colarse en su alma. No me cuentas qué sucede. Ni siquiera intentas explicarlo. Cada vez nos hablamos menos, Stuart. No sé qué pensar. El silencio se prolongó. Irma apretó los dientes, tratando de no mostrarse vulnerable. Pero en ese momento no le importaba su orgullo. Ya no podía contenerse. Estoy embarazada, dijo en voz baja, pero con un dolor latente. ¿Entiendes? Deberías estar feliz, no evitándome. Stuart sintió cómo su corazón se encogía. Su mano en el teléfono tembló por un momento, pero no sabía qué decir. Sé que no estoy actuando bien, Irma. Solo que, suspiró profundamente, pero sus palabras quedaron sin terminar. ¿Solo qué? Lo interrumpió Irma, sintiendo que su paciencia estaba a punto de romperse. No quieres asumirlo, ¿verdad? No estás preparado para esto. Y yo tampoco. En la pausa que siguió, Stuart sintió que ella se alejaba. Sabía que tenía razón, pero dentro de él todo se desplegaba como una herida abierta. No, Irma, no estoy preparado para esto, dijo finalmente, pero su voz era casi inaudible. No pensé que sería tan complicado. No sé cómo arreglar esto. Su ira se transformó en sorpresa. Ella se quedó, impactada por su confesión. No estás preparado, susurró, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Y qué? ¿Esperas que todo esto pase? No sé qué pensar, respondió él, sintiendo cómo sus palabras se perdían en el silencio. Debería estar feliz, pero tengo miedo. Todo esto es demasiado. Irma estaba en la habitación oscura, sus ojos llenos de lágrimas. Pero no podía permitirse llorar. Sentía un frío ardiente en el pecho, y el frío de la soledad la envolvía. No quiero estar sola en esto, Stuart. No quiero hacerlo sin ti, dijo ella, su voz apenas un susurro. Él guardó silencio, y ese silencio fue aún más doloroso que sus palabras. Ella entendió que ya no podía vivir así. No puedo seguir ocultándolo, dijo ella con decisión y un tono de dolor en su voz. Tienes que decidirte. No puedo ser tu amante secreta y quedarme en casa mientras te alejas de mí. Stuart sintió como todo dentro de él se tensaba. Sabía que había perdido el control de la situación. Su mundo se había puesto patas arriba y ahora se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Lo intentaré, Irma, dijo, pero su voz estaba llena de incertidumbre. Trataré de encontrar una solución. Pero necesito tiempo. ¿Tiempo?
Casi gritó ella. Debes decidir qué quieres. Si no, yo misma le diré a tu esposa. Sus palabras lo golpearon como un trueno en un cielo despejado. Sintió que sus manos comenzaban a temblar y sus pensamientos se confundían. Necesitaba tomar una decisión y ese momento parecía ser el más difícil de su vida. Pasaron varios días desde su última conversación y entre Stuart e Irma nada mejoró. Stuart intentaba seguir evitando su mirada y sus conversaciones, pero cada vez sentía una tensión insoportable dentro de sí. No sabía qué hacer, pero un pensamiento no lo abandonaba, su vida ya no sería la misma. Y ese momento en el que debía enfrentarse a la realidad finalmente había llegado. Irma propuso que fueran juntos al médico. Para ella, eso era importante. Quería que él finalmente se diera cuenta de que entre ellos había algo más que secretos y problemas sin resolver. Stuart dudaba, pero finalmente aceptó. Su corazón estaba cargado de inquietud, pero sabía que debía dar ese paso para comprender lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron a la clínica, Irma lo tomó de la mano, tratando de darle apoyo, aunque ella misma estaba igual de nerviosa. Sentía como la ansiedad la consumía por dentro. Había demasiada incertidumbre, demasiadas preguntas y tantas expectativas. ¿Estás listo?, le preguntó mientras caminaban por el pasillo de la clínica. No, respondió Stuart con una leve risa, intentando ocultar su miedo. Pero creo que ya no puedo escapar. Todo saldrá bien, le aseguró Irma, aunque también tenía dudas. En su interior sentía el mismo temor. Se acercaron a la sala y una enfermera los invitó a entrar. Stuart se sentó junto a Irma en la camilla, mientras ella se quitaba los zapatos y se recostaba, lista para el procedimiento. La doctora entró en la sala con una sonrisa y su profesionalismo era evidente. «Buenas tardes», dijo ella. «¿Cómo te sientes, Irma?» «Bien», respondió Irma, pero en su voz se percibía un ligero nerviosismo. «Solo un poco ansiosa». La doctora asintió y comenzó a preparar el equipo para el ultrasonido. Stuart estaba sentado a su lado, observando cada movimiento con atención. No sabía qué esperar, pero sus pensamientos estaban desordenados. Seguía intentando asimilar que su vida estaba a punto de cambiar. «Esto será rápido, no te preocupes», dijo la doctora mientras aplicaba gel sobre el vientre de Irma. En ese momento, Stuart sintió como su cuerpo se tensaba y su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Trataba de reprimir la oleada de emociones, pero cuanto más se preparaba la doctora, más intensa se volvía esa sensación de inevitabilidad. La doctora conectó el sensor y comenzó a pasarlo lentamente por el vientre de Irma. Después de unos segundos, apareció un pequeño punto en la pantalla. Stuart no podía apartar la vista de la pantalla. Irma apretó su mano, y él, finalmente, sintió que sus músculos se relajaban un poco. «Aquí está su bebé», dijo la doctora sonriendo. «¿Lo ven? Este es su hijo». En la pantalla se veía una pequeña forma, aún sin estar completamente definida, pero Stuart sintió como su corazón se encogía. Era un verdadero milagro, y aunque no podía creer lo que veían sus ojos, sintió como algo dentro de él cobraba vida. Es real», susurró, con la voz temblorosa. La doctora siguió trabajando, mostrando cómo latía el pequeño corazón del bebé, y Stuart quedó paralizado, escuchando ese latido suave pero claro. El sonido del corazón era tan nítido que parecía que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. Irma notó cómo él se tensaba y comenzaba a respirar de manera nerviosa. Lo miró y vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Stuart, ¿estás llorando?», le preguntó, mirándolo con sorpresa. Él no podía responder. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No podía ocultarlo. Ese fue el momento en que comprendió que realmente iba a ser padre. Y ese sentimiento, a pesar de toda la ansiedad, llenó su alma de calidez. «Es tan inesperado», dijo, con la voz llena de emoción.
Ni siquiera sabía que podía sentir tanto. Irma lo abrazó suavemente, sintiendo su inseguridad, pero entendía que ese momento, aunque difícil, los cambiaría a ambos. Todo estará bien, repitió, tratando de no mostrar su propia vulnerabilidad. Estamos juntos, y todo estará bien. La doctora, mientras observaba la pantalla, apagó el equipo y retiró el sensor del vientre de Irma. Todo está bien, dijo sonriendo. Su bebé se está desarrollando perfectamente. Ahora pueden relajarse. Stuart no podía creer lo que estaba sucediendo. Se volvió hacia Irma y le dijo: Perdóname, Irma. Perdóname por haberme comportado como un tonto. No sabía cómo lidiar con esto. Fui cruel contigo. Irma, a pesar de toda la tensión del momento, sintió alivio. Él había dicho lo que tanto deseaba escuchar. Sus palabras eran simples, pero significaban más que cualquier promesa. No eres un tonto, Stuart, respondió ella, acariciando suavemente su mano. Ambos desconocemos lo que nos espera, pero creo que juntos lo lograremos. Eres mi elección, Stuart. Y sé que serás un buen padre. Stuart respiró profundamente, aún abrumado por lo que estaba sucediendo. No sabía cómo iban a vivir de ahora en adelante, pero ahora, después de ver ese pequeño corazón, de escuchar sus latidos, sintió que tenía una oportunidad de redención. Después de la visita al médico, su relación cambió un poco. No estaba resuelta ni era sencilla, pero quizás era el primer paso hacia algo nuevo. Salieron de la clínica, y aunque el aire era igual de frío que siempre, Stuart sentía que en su corazón finalmente comenzaba a asomar un leve deshielo. Pasaron unos meses desde que Stuart se fue en un viaje de negocios. Ahora comprendía que era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Entró a la casa con su amante embarazada. En la cocina, Emily estaba ocupada y, al verlos, dejó caer la taza de sus manos. Emily, tenemos que hablar, empezó a decir mientras Irma miraba a su alrededor, como si examinara algo importante. Me lo imagino, dijo Emily, mirando hacia su amante. ¿Es esta la razón de tus largas viajes de negocios? Sé que debí habértelo dicho antes. Irma está embarazada, y necesitamos divorciarnos, dijo él, bajando la mirada. Muy bien, respondió Emily con frialdad. ¿Algo más? No, respondió él, mirándola, como si intentara leer sus pensamientos. Entonces, lárguense de aquí, murmuró Emily entre dientes. Tan pronto como cruzaron la puerta, Emily sintió el dolor insoportable de la traición. En aquel momento no sabía que Stuart la había entregado a su jefe para no tener que devolver una deuda. Con el tiempo, Stuart consiguió el tan esperado divorcio, pero también perdió su trabajo. Irma comenzó a culparlo por estar sin empleo y porque la familia siempre tenía carencias. No soportaba más sus reproches y, al cabo de un año, decidió volver a postularse en la misma empresa. Sus planes se truncaron cuando, al entrar en su antigua oficina, vio a una mujer que le resultaba familiar y al mismo tiempo completamente extraña. Era Emily. Pero ya no era la mujer débil y perdida que, un año atrás, esperaba su regreso con la esperanza de que él cambiara. No. Ahora frente a él estaba una mujer segura y fuerte. Emily se había convertido en la directora de la empresa. Stuart estaba en el umbral, atónito. Emily, ¿qué haces aquí? Logró articular, sin saber qué decir. Emily levantó la mirada y sonrió. Su expresión era serena, algo burlona, como si ya no le importara nada de lo que alguna vez fue importante para él. Ahora esta es mi empresa, dijo con calma, apoyándose en el respaldo de la silla. Su voz era firme, sin ningún rastro de remordimiento. Stuart, aún sin poder creer lo que veía, entró en la oficina. Intentaba comprender qué estaba pasando, pero, por más que lo intentaba, no encontraba una respuesta. La miraba con una expresión de desconcierto. ¿Tu empresa? ¿Y el señor Bonilla?
Preguntó, observando el rostro de Amelie. Amelie inclinó la cabeza y lo miró con una sonrisa, como si ya supiera que sus palabras serían un golpe directo a su orgullo. ¿Para qué lo quieres?, preguntó, levantando una ceja con una leve sonrisa irónica. Quiero volver a trabajar aquí, dijo Stuart, sin ocultar su desconcierto. Sabía que eso era lo último que le quedaba. No sabía qué respondería ella, pero estaba dispuesto a lo que fuera. No, querido, eso no va a suceder, rió Amelie. Su risa era ligera, pero sonaba como una sentencia. Y entonces, en ese mismo instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe y entró el señor Bonilla. Stuart tardó en darse cuenta de que era él. Bonilla llevaba en brazos a un pequeño niño que jugaba con su dedo y dormía plácidamente en su abrazo. Querida, ya hemos paseado, y nuestro hijo extrañaba a su mamá, dijo Bonilla, sin darse cuenta de la presencia de Stuart. Stuart se quedó paralizado. No podía creer lo que estaba pasando. El señor Bonilla, con un niño en brazos. Su antiguo jefe. Stuart retrocedió, sin saber qué hacer. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su vida terminara de esta manera? Bonilla, al notar a Stuart, levantó la mirada y, con una ligera sorpresa, dijo: «Oh, Stuart, ¿qué haces aquí?». Las palabras de Bonilla sonaron como una burla y Stuart sintió como si algo dentro de él se rompiera. No podía responder. Toda su vida se había desmoronado y no sabía qué hacer ahora. Todo lo que había sido importante para él ahora no valía nada. Pues nada, logró sacar Stuart, con dificultad y sin esperar respuesta, salió apresuradamente de la oficina. No sabía qué hacer ni qué decir. Aceleró el paso, como si intentara huir de toda esa realidad, pero al llegar a la salida, un pensamiento cruzó por su cabeza, uno que no podía ignorar. El niño de Amelie, ese niño era mayor que su propia hija. No puede ser, Stuart murmuró estas palabras, dándose cuenta de que algo no encajaba. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto? Su mente no podía procesar la verdad que acababa de ver. Salió al exterior y se dirigió hacia su coche. El mundo parecía haberse detenido a su alrededor. Su vida se había destruido, y no había forma de devolver el tiempo. Pero de repente, como si viniera de la nada, sonó el teléfono. Sabía inmediatamente que era Irma. «Sí, Irma», contestó nerviosamente, alzando la voz. «¿Cuánto más me vas a hacer esperar?», preguntó ella bruscamente. Su voz sonaba irritada y autoritaria. «¿Ya conseguiste trabajo o otra vez tienes que esperar algo más?». Stuart sintió como su pecho se apretaba. Su nueva vida con Irma no le daba felicidad. Todo se sentía como una jaula. Ni siquiera entendía cuando ella se había vuelto así, constantemente irritada, exigente, sin dejarlo en paz. Suspiró profundamente. «Sí, ya conseguí trabajo», dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Guardó silencio un momento, buscando qué decir a continuación. Cuando llegó a su coche, necesitaba un poco de tiempo para calmarse, pero de repente, en su campo de visión, vio nuevamente a Amelie. Ella salía con el niño, y Stuart sintió como su corazón latía más rápido. No sabía qué hacer, pero esto era importante. Se acercó a ella, desesperado por entender qué había pasado, qué había perdido. «Amelie, necesito saber la verdad», dijo, incapaz de ocultar su dolor. La miró a ella, luego al niño. Amelie se detuvo, mirándolo sorprendida, luego levantó una ceja, como si no entendiera de qué estaba hablando. «¿Qué verdad?», preguntó con algo de sarcasmo en su voz. «¿Es mi hijo?». Stuart asintió, señalando al niño que tranquilamente estaba en sus brazos. Amelie no pareció sentirse ni un poco confundida. La miró, y su respuesta fue tan firme como si ya hubiera estado preparada para esta conversación. «No, es mío y de John». «Tú solo eres el padre biológico», respondió,